De intensivas aplicaciones en data, o en inglés Design Data Intensive Application. ¿De qué es lo que trata un libro? Un resumen poco, es enseñar los fundamentos para hacer las aplicaciones de datos más escalables, que sean más que nada que no tiendan a fallos y que, bueno, y que se mantengan con el tiempo. En esta oportunidad vamos a exponer el capítulo 4 y vamos a empezar con Ricardo. Por favor, Ricardo, se te cede para que tú puedas compartir. Bien, se puede ver. Así es. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto y un placer estar en compañía de todos ustedes. Creo que, y voy a expresarme un poquito aquí con todos, para mí es de verdad muy importante poder participar de un grupo como este y agradezco a todos los organizadores y a todos los líderes de esta comunidad porque de verdad que hace mucho tiempo muchos de nosotros estamos buscando un lugar como este, sobre todo los que venimos desde hace mucho tiempo haciendo tema de data y BI, sobre todo el BI tradicional. Ahí necesitamos espacios como este y agradecemos enormemente pues el esfuerzo que hacen porque es un esfuerzo voluntario y creo que merecen un aplauso enorme. Punto aparte, entonces empezamos también, pues quisimos nosotros también participar, particularmente yo, como voluntariamente en la presentación del capítulo, ¿no? Es un libro bastante interesante, yo creo que O'Reilly tiene un montón de material muy bueno y creo que la única manera de que nosotros podamos experimentar y conocer de una manera más fácil es pasando al frente y hablando con respecto a esto se aprende muchísimo. Entonces, el capítulo de hoy es el Encoding and Evolving Evolution del Designing Data Intensive Applications. No sé si quieren presentar un poquito el tema de la comunidad al respecto. No, continúa, por favor. Vale, continuamos entonces. Un poquito del autor. Bueno, ¿de qué trata el capítulo? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado el tema de la codificación y la decodificación. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos lenguajes que nos permiten codificar y decodificar, cuáles son algunas ventajas y desventajas y algunos, digamos, protocolos de comunicación. Entonces, en la primera parte, bueno, pues hablamos de que hemos visto a través de estos 3 capítulos que las aplicaciones cambian inevitablemente con el tiempo y que algunas funciones se agregan cuando se agregan al software o se modifican en algunas aplicaciones, pues cuando lanzamos algunos nuevos productos, se comprende que es necesario también cambiar la estructura de la información que se almacena. Cada vez que se cambia o que se genera una nueva versión, también puede ser posible que cambiemos los datos que están inmersos en ella, ¿no? La idea siempre es que con estos sistemas o con el software evolucionando de esta manera podamos apuntar a construir sistemas que evolucionen y que faciliten la adaptación, ¿sí? Que no sean sistemas tan rígidos o software tan rígido para una funcionalidad específica, sino que puedan ser adaptables, ¿no? En la mayoría de los casos, pues la idea es que las aplicaciones puedan evolucionar con los sistemas y la idea es que pues las aplicaciones también requieren pues que los cambios que los datos cambien a partir de que las aplicaciones cambien. A veces es necesario capturar, por ejemplo, algunos campos, ¿sí? Alguna información de algunos campos a través de las nuevas aplicaciones y los nuevos desarrollos de software y tal vez necesitemos que la información dentro de esos campos cambie. Entonces, de allí viene digamos, este paradigma de poder hacer que el software se adapte de una manera mucho más fácil, ¿no? Que no sea tan rígido. Entonces, hablamos de que los datos tienen diferentes formas de hacer frente a estos cambios o a estas adaptaciones. Las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos relacionales generalmente pues asumen que todos los datos de la base de datos se ajustan a un esquema. Y aunque ese esquema pueda cambiar, puede ser mediante algunas migraciones específicas. Entonces, cuando migramos de una base de datos a otra, se hace una migración progresiva.
Entonces, hay exactamente un esquema que siempre va a estar en vigor, o sea, una versión del esquema de la base de datos. Por el contrario, hay otras bases de datos, por ejemplo, los esquemas de lectura, que solamente, pues, que no tienen esquema, no imponen una estructura definida o un esquema definido. Entonces, estas bases de datos pueden contener una combinación de formatos que pueden ser una combinación entre datos antiguos o una estructura o un esquema antiguo con una combinación de un esquema nuevo. Cuando cambian los datos, entonces, o cuando cambian estas estructuras de datos, a menudo es necesario que se produzca también un cambio en el código, ¿no? Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo campo. Sin embargo, pues en una aplicación más grande, una aplicación institucional, estos cambios sí es necesario que se planifiquen y que se estructuren de una manera muy distinta. No ocurre de una manera tan instantánea, ¿no? Cuando son sistemas muy grandes. Entonces, para eso, digamos que la idea siempre es que cuando se cambia el formato o un esquema de los datos, a menudo pues hay un cambio correspondiente en el código de la aplicación. Bien. Por ejemplo, cuando son las aplicaciones del lado del servidor, es posible que necesitemos generar alguna actualización progresiva. La implementación de esta nueva versión se hace a través de, digamos, etapas o un grupo de nodos, en donde pues la idea es no impactar a la aplicación que está en curso en ese momento. Entonces se hace una actualización progresiva. La idea es pues que permitir implementar unas nuevas versiones sin tiempo de inactividad en el sistema. Y entonces pues se fomenta a que se hagan lanzamientos frecuentes y pues que se haga que se tenga una mejor capacidad de evolución del sistema. Entonces, por ejemplo, hemos visto que muchas veces cuando generamos alguna actualización en algún sistema, la idea es no impactar el sistema que está activo, sino se hace por fases, ¿no? O por nodos. Primero vamos a cambiar esto, luego esto, hasta que tengamos una versión al final que esté totalmente actualizada, ¿sí? Bueno, sin embargo, bueno, pues con las actualizaciones, por ejemplo, del lado del cliente, esto ya está a merced del usuario. Si a nosotros nos llega una notificación de la actualización de un sistema, nosotros podemos fácilmente decir que aceptamos la actualización y que vamos con la nueva versión, ¿no? Sin embargo, pues podemos nosotros coexistir con las funcionalidades que vienen nuevas sin haber actualizado el sistema propiamente antiguo. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, hay ciertas cosas o ciertas características que pueden entrar en conflicto entre el sistema antiguo y el nuevo. Los formatos, por ejemplo, de datos nuevos y antiguos pueden coexistir en estos sistemas, pero pues potencialmente pues no es una buena práctica que un sistema no esté actualizado con la última versión para que pues no entre en conflicto estos dos, digamos, eh, grupos de información. Sin embargo, pues hay dos capacidades que podemos tener en estos sistemas, y uno es que el código nuevo pueda leer datos escritos por el código más antiguo, ¿sí? Y la compatibilidad hacia adelante, que es que el código más antiguo pueda leer datos escritos por un código más nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo por ejemplo, como desarrollador de software, puedo generar un código nuevo a partir de lo que tengo anteriormente. Eso digamos que es una ventaja porque yo conozco el código antiguo, entonces yo puedo hacer las modificaciones necesarias para escribir mi código nuevo o igual reutilizar el código antiguo para generar un código nuevo. Sin embargo, al contrario, sí lleva algunas complicaciones, ¿no? Que es cuando el código más antiguo debería poder escribir un código más nuevo. Digamos que la compatibilidad con las versiones anteriores, pues, como lo mencionaba, no es difícil. Pero lo difícil viene a ser cuando, digamos que las compatibilidades con las versiones posteriores necesitan generar, digamos, que el código más antiguo pueda leer las actualizaciones, ¿no? Y esto es porque requiere que el código anterior ignore la implementación de un código nuevo o la versión más reciente. Entonces, por eso es algo un poco más complicado. Para continuar, bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de los formatos de codificación de datos, que es un poco más entrando en materia del capítulo. Y el capítulo hablaba un poco de
qué significaba la codificación y la decodificación. Entonces, se suele decir que, pues, que trabajamos con los datos y que al menos hay dos presentaciones de los diferentes datos. La primera es la presentación en memoria, que es cuando los datos se guardan en objetos, estructuras, listas, matrices, tablas, ¿sí? Y estas estructuras generalmente, pues, están optimizadas para un acceso y una manipulación a través de punteros dentro en el CPU, ¿no? Esa es la primera forma de poder trabajar con estos datos, con la codificación de estos datos. La segunda forma es cuando se desea escribir datos en un archivo. Y cuando se desea escribir datos en un archivo, por ejemplo, enviándolos a través de la red o necesitamos codificarlos de alguna manera. La codificación es pues tratar de disminuir la complejidad de lectura del archivo o de los datos, ¿cierto? Disminuir la capacidad del volumen y poderlos dejar en un lenguaje común para que puedan ser decodificados. También pues le agregan un sistema de seguridad adicional. Entonces, para codificarlos, se utilizan diferentes tipos o formas o formatos que vienen con algunas librerías de los lenguajes de programación. Eh, digamos que la idea es pues hacer una secuenciación de bytes, que es transformar esta información en bytes, y de esa manera pues disminuir un poco la capacidad o el tamaño del volumen de la información que estamos manejando, ¿no? Al hacer esto pues necesitamos definir alguna, digamos, un lenguaje común o una traducción de esa codificación y decodificación. Y ahí es donde intervienen las librerías de los diferentes lenguajes. Bueno, la idea al final es que, bueno, codifiquemos, que se conoce también como serialización o clasificación, y luego lo decodifiquemos, que es igualmente conocido como la deserialización o eliminación de la clasificación. Como este es un problema tan común, hay una cantidad de bibliotecas y formatos pues que nos ayudan a codificar de diferentes formas y que podemos tener un set para elegir eh, según el lenguaje o la facilidad que nos dé, ¿no? Digamos que, por ejemplo, hay muchos formatos en lenguajes, en todos los lenguajes, y hay muchos lenguajes de programación, y algunos de estos lenguajes vienen con soporte integrado para codificar estos objetos en la memoria. Por ejemplo, Java tiene el serializable, ¿cierto? La librería de serializable. Ruby tiene Marshall, Python tiene Pickle, así. Hay varios lenguajes que menciona el capítulo que tienen también inmersos, digamos, el soporte integrado para codificación. Además de estas bibliotecas, pues, son muy convenientes, pues, porque vienen integradas al lenguaje y permiten guardar y restaurar la información o los objetos que están en memoria, ¿no? Sin necesidad de un tercero que intervenga para la codificación y la decodificación. Sin embargo, pues también tiene algunas desventajas. Y entre esas desventajas, pues voy a mencionar algunas pocas. La primera es, por ejemplo, que la codificación a menudo pues, se vincula a un lenguaje de programación. Entonces, si codificas en un lenguaje de codificación, necesitas decodificar en ese mismo lenguaje. Entonces, cuando intentas o tienes una decodificación en otro lenguaje, se hace complejo. Entonces, por eso digamos que es mucho mejor codificar y decodificar en un mismo lenguaje y eso lo hace un poco más estricto, ¿no? Si se almacena otra o se transmiten datos de codificación en este tipo o en este lenguaje, pues se compromete a que solamente se hace el lenguaje en el cual necesita tratar los datos, ¿no? La segunda desventaja, por ejemplo, es que para restaurar los datos al mismo tipo de objetos, el proceso de codificación necesita crear instancias de clases arbitrarias. Entonces allí hay un problema de vulnerabilidad en la seguridad. Porque puede ser que en algún caso un atacante puede acceder o hacer uso de la aplicación que decodifique una secuencia de bytes arbitraria y puede crear instancias de clases arbitrarias que permitan acceder a la información que está codificada.
La tercera parte es el control de versiones. Como la codificación y la decodificación son un proceso que digamos, eh, es destinado a ser de forma rápida y sencilla, entonces el control de versiones se hace innecesario. Innecesario en cuanto a la codificación y la decodificación. Sin embargo, pues es muy importante que ojalá lo tuvieran. Como no lo tienen, entonces el poder hacer tal vez un rollback o ir hacia adelante o hacia atrás se hace complicado. Y la última, sí, la última ventaja es el tema del proceso, la eficiencia, que tal vez estos procesos de codificación y decodificación se hacen un poco extenuantes o digamos que pues consumen demasiado performance en el momento de que se realice. Entonces, por ahora por esas razones, pues generalmente no es una buena idea utilizar una decodificación incorporada en el lenguaje, pero para cualquier otro propósito, pues es muy eficiente. Eso sería lo que correspondería a la primera parte del capítulo. Ok, muchas gracias, Ricardo. Ahora me toca a mí. Bueno, a mí me toca exponer justo algo de lo que está viniendo a hablar Ricardo, que son ya la parte ya o sea, podría decir ya cómo nosotros manejamos el flujo de la información, mejor dicho, los paquetes que vamos a mandar en los flujos de datos. Y estos se presentan en diferentes maneras. Las más populares son JSON, XML y los famosos SVs. Cada uno tiene sus desventajas y ventajas. La ventaja del JSON es que es el más popular, pero es también el más dinámico para esos casos. Por decir, tiene problemas a la hora de interpretar los valores enteros y flotantes. Mientras que el XML, si bien es cierto, el más ordenado, pero tiene problemas con los números y las cadenas. Números largos, obviamente, pues, y que más que nada que contengan decimales. El mismo XML lo interpreta como un string cuando debería ser un decimal. Y al final, el CSV, que al final es un archivo, digamos, en duro, pero que no tiene, digamos, definido el tipo de dato. Eso nos quita desventaja a la hora también de recibir la información. Sí, ambos, tanto los SV como los XML y también los JSON tienen problemas con los caracteres no Unicode. ¿Cuáles son los caracteres no Unicode? Los famosos acentos, la ñ, muy popular en nuestro español, digamos, también las diéresis. Todo eso al final afecta también a nuestros tipos de datos a la hora de nosotros consumir, almacenar nuestra información. Y bueno, uno de los problemas de los CSV son también los famosos saltos de línea. ¿Quién no le ha pasado que recibe un CSV y en hay saltos de línea en una parte en un valor dividido por comas, separado por comas? Este es un salto de línea y como nosotros de repente no lo configuramos bien, recibimos dos registros mal con data corrupta. Siguiendo, viene acá una solución que el libro dice nos puede dar una ventaja. El encadenamiento binario. ¿Qué es el encadenamiento binario? Es básicamente almacenar nuestra información de manera binaria. La ventaja es que es, digamos, un 19% más pequeño que el normal, digamos en el caso de un JSON, pero también la discrepancia sería que tendríamos que decodificar y encodificar ambos esquemas. Esta transformación. Después de todo, no todos leemos binario. Acá más o menos el libro nos muestra dos ejemplos. ¿Cómo se ve un JSON normalmente? Nosotros lo leemos como que fuera lenguaje natural, pero la computadora por debajo, muy por debajo, a nivel del lenguaje máquina, lo ve pues así. Ve el 83, le dice, este es un objeto. La parte de A, las partes de A vienen a ser en este caso, los nombres de los tags. En este caso, A8 viene a ser username, pero acá no le pone username. Lo interpreta de la manera, acá viene un string con 8 valores, un string con 8, claro, 8 de largo, y su resultado es de 6, en este caso. Y así se va interpretando. Lo mismo viene para AE,
que es, como es un número largo, y acuérdense, esta es notificación hexadecimal, ahí viene a ser, si no me equivoco, el 14 dígitos, 14 de largo, así es. Y luego viene un número, que también lo almacena aparentemente de manera también hexadecimal. Y eso sería por esta parte. Y ahora viene algo que sí me motivó bastante, de hecho es bastante interesante, lo que es Apache Thrift y los protocolos de buffer, que es a medida, digamos, un message broker, que más adelante también lo vamos a explicar, pero ligero, que te permite encodificar en 3 lenguajes, he visto que principalmente Python y Java, la comunicación entre estas dos aplicaciones, tanto como un cliente como un servidor. Uno puede crear el cliente para que se consuma en Python de una aplicación Java. O sea, sin necesidad de crear de repente el message broker más famoso y conocido, que es Apache Kafka o RabbitMQ. ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones? Lo mandan en binario. Es justamente lo que les estaba comentando antes, encodifican y decodifican. Bueno, luego sigue la parte de Abro. Abro es un tipo especial de encodificación de datos, que la mayoría de los que han tocado Apache Hadoop, Apache Spark, lo han conocido. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Pero también sus desventajas al mismo tiempo. Es que como tiene una gran cantidad de esquema, que viene a ser su metadata, lo hace pesado. Lo hace, si bien es cierto, robusto, pero lo hace pesado, y a la hora de almacenar va a ocupar espacio, y el espacio a lo largo es algo que se tiene que controlar, no es algo que debemos tener amplio, si no se consume demasiado y es un gasto. Tiene versionamiento, tiene para generar código, es rico en estructura de datos. Dentro del mismo Abro, uno puede decodificar lo que es strings, también string cadena, pero lo más importante, hay también tipo estructuras array, tales como listas o tuplas. Y bueno, es explicabilidad, versionamiento, porque también se lo pueden versionar, y también te permite recibir inputs del tipo JSON. Bueno, los méritos de los esquemas van al hecho de que nos permiten mantener y evitar, digamos, errores que mencioné anteriormente, que son el que no se reconoce un entero como tal, sino se lo interpreta como un flotante, de repente porque tiene 30.0. Bueno, sí, para una persona normal es un 30, pero para la computadora es un flotante, pero no, tú recibes un entero, y la computadora es estricta en esos sentidos. Eso vendría a ser uno de los méritos que tenemos de los esquemas, que como pueden ver, hay también para XML y también para JSON, solamente que en JSON ya, pues, la verdad, se prefiere la manera más sencilla de realizarlo. Y en este caso simplemente se hace el objeto JSON, pum, se pone los tags que se necesitan y listos. Bueno, esto sería lo que me toca compartir. Por favor, Hilda, tú sigues. Entonces, a mí me tocó hablar sobre los modos de Dataflow. Tal cual como han descrito los compañeros anteriores, pues para que todo al final quede guardado dentro de los componentes que utilizamos en la programación, ya dígase una base de datos, un procedimiento almacenado o programación a nivel de desarrollo como lenguajes de programación, existe un modo de pasar la información. Todo al nivel de la computadora se guarda en binario y debe de existir un proceso para codificar y decodificar esa información. Entonces, un ejemplo que tenemos es justamente escribir un archivo plano, tal cual como acaban de decir. ¿Y de dónde sacamos la data? La sacamos tal vez de una base de datos. Y para poder sacar esa información de la base de datos, tenemos que sacar esa información, descodificarla y entonces
traducirla a lo que sería el archivo CSV. ¿Cuáles son los métodos que tenemos, o los modos, perdón, que tenemos? Tenemos 3 modos. Uno es a través de base de datos, otro es a través de llamados de servicios y otro es a través de mensajes asíncronos. Entonces, yo les voy a estar hablando de el modo de flujo de datos a través de base de datos. Entonces, todos tenemos o hemos escrito en algún momento sentencias SQL, ¿sí? Y cuando escribimos una sentencia o hacemos una sentencia de insert para hacer un insert a una tabla o un registro, lo que estamos haciendo es, de algún modo, codificamos para que sea guardado, y cuando hacemos select, estamos haciendo decodificación. Entonces, un poco apalancándonos de lo que habló Ricardo al inicio, tendremos el backward compatibility, que a nivel de base de datos es que un proceso que accede a la base de datos, en cuyo caso el lector es simplemente una versión posterior del mismo proceso, no podrá decodificar lo que escribiste anteriormente. Y el forward compatibility es una versión más reciente del código, no puede escribir un valor en la base de datos y posteriormente leerlo, una nueva versión del código. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de esto? Por ejemplo, si nosotros estamos mandando un update a la base de datos o a esa tabla, tenemos que decodificar y tenemos que tener ese código para decodificar cuál era el valor que tenía antes y poder escribirle. Entonces, y el siguiente, o cuando sea una versión más futura, es igual saber que tengo que leer, por ejemplo, una secuencia y también poder aumentarle. Recordemos que esto a nivel de base de datos ocurre en milésimas de segundo. Entonces, más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo LinkedIn, al sufrir que esto tiene que pasar en milisegundos, pues deja de utilizar una base de datos y se va justamente a utilizar Avro, que es el último punto que explicó Brian. Siguiendo, pues tenemos un ejemplo, y todo aquí está relacionado entre los componentes que se han discutido, que es la base de datos y el aplicativo. Entonces, en este ejemplo tenemos que se quiere escribir una nueva versión del código, ¿sí? Y tenemos, en el ejemplo, tenemos 4 campos, donde tenemos el nombre, el número favorito, los intereses y un URL donde está la foto. Se lee y se codifica. Sin embargo, el código que va a guardar esa información no está actualizada. Entonces, por eso dice una vieja versión del código, donde no está el URL, ¿sí? No está el URL, el código del aplicativo, nada más en ese momento tenía 3 campos: el nombre, el número favorito y el string que dice los intereses, donde los va a guardar. Sin embargo, el código no fue actualizado tal cual como la base de datos ya está actualizada. Y por lo cual, al hacer update y hacer el encode y escribirlo, perdemos el campo. Entonces, explica el libro que es muy importante tener esto en cuenta. Porque es muy fácil, se explica que es muy fácil pues hacer un deploy en producción, de pases a producción de nuestros aplicativos. Pero cuando hacemos pases a producción que incluyen cambios a nivel también de base de datos, pues no es tan fácil por el tema de las validaciones que hay a nivel de esquemas, a nivel de tablas, a nivel de procedimientos y demás objetos que existen. También explica que cuando hablamos de que existen muchos cambios en los aplicativos, dígase que un aplicativo está pasando de una versión 1 a una versión 2, o de la 14 a la 15, casi siempre vienen con un upgrade de base de datos de la mano. Y justamente eso se basa, y bueno, lo que entiendo yo que la experiencia es
por la cantidad de manualidades que debieran hacer a nivel de la base de datos. Entonces, mejor montan todo sobre una nueva versión de base de datos que les trae más beneficio. Existen diferentes valores escritos en diferentes tiempos. Entonces, nosotros podemos tener una tabla donde tenemos información de 5 años atrás, de 10 años atrás, de 20 años atrás, ¿sí? Y puede seguir escribiendo datos en el mismo día o en el mismo momento. Entonces, cuando nosotros hacemos estos cambios que necesitamos hacerlo, porque ahora, si estuviéramos hablando de inteligencia de negocios, a alguien se le ocurrió que debemos analizar un campo que no teníamos dentro del data warehouse o dentro de la tabla, es muy importante saber cómo vamos a incluir ese campo dentro de la tabla que está siendo analizada. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, muchas veces no contemplamos la data histórica en el tiempo que se debe guardar, o creamos campos que no pueden ser, por ejemplo, no nulos, pero no vas a poder rehacer ese dato del 2015 porque ya pasó sobre tu sistema transaccional. Entonces, hay que tener en consideración que cuando nosotros hacemos codificación o hacemos la programación y mantener justamente este histórico, es muy importante validar nuestros campos y en qué momento estos datos están siendo necesarios, porque a veces hasta podemos perder campos que no van a poder ser recreados. Entonces, les comentaba anteriormente que, por ejemplo, LinkedIn tenía justamente un problema en el cual agregar, o cada vez que ellos iban evolucionando, o vamos a llamarlo en su MVP, sacando cada función nueva sobre LinkedIn y demás, se les iba formando un problema el poder hacer esas modificaciones a nivel del aplicativo que conocemos y también a nivel de la base de datos, por lo cual ellos hicieron entonces este cambio y se fueron a Abro y crearon su base de datos, que es Expresso. Hablaron que está público y pues informan que el mantenimiento y el tiempo que pasaban analizando cómo iban implementando esas partes, pues disminuyó al ya elegir este formato sí, este formato de base de datos o Abro, que le permitía hacer estas modificaciones más rápidas. Como último punto tenemos a nivel de base de datos tenemos el Archival Storage. ¿Y qué habla? Pues habla que a nivel siempre que nosotros tenemos que hacer un snapshot como lo conocemos, pues hay características que debemos mantener. ¿Por qué? Porque un snapshot es un punto de recuperación o un backup es un punto de recuperación por alguna falla. Entonces, tiene que guardar ciertas particularidades que van a permitir que esa base de datos sea confiable, sea un punto válido de recuperación, y debe mantener los siguientes puntos. Debe ser un esquema de base de datos más reciente, hablando de que no podemos tener o mandar a hacer snapshot de una base de datos que no sea la última versión. Entonces, por decir, si yo estoy justamente haciendo un análisis de un pase a producción, antes de hacer ese cambio que puede ser bien radical dentro de la base de datos y del aplicativo que está implicando en este momento la base de datos, pues lo más
seguro debe ser generar un snapshot de la base de datos, un backup de la base de datos, justamente en el punto donde vas a hacer este cambio. Porque si sucede algo, de nada vale el backup que sacaste a las 3 de la mañana, que justamente ocurre ahí por el schedule que está a las 3 de la mañana automáticamente y demás. ¿Por qué? Porque tal vez durante el día ya sucedieron demasiadas transacciones, y si estamos hablando de sistemas en retail o sistemas, por ejemplo, que están en la web ahora, donde los usuarios no tienen hora de estar haciendo una hora definida para poder hacer una transacción. Ya desde el teléfono, cualquiera persona, después que está habilitado el aplicativo, pues puede estar realizando una transacción. Entonces, es muy importante que esté actualizado previo. Si todo sale bien dentro de tu implementación y todo está funcionando luego de pruebas y demás, lo ideal entonces es que tu backup, este archive que hiciste, pues lo muevas, porque en menos de tal vez si estás haciendo esta implementación a las 10 de la noche, pues viene un backup y le va a caer encima al backup que ya tuviste. Y lo debes mantener tu backup anterior y debes tener tu backup reciente. Tiene que ser coherente, este backup tiene que ser coherente, tiene que ser, por ejemplo, hablan de que tiene que, de alguna manera, tiene que estar guardado en el mismo file system o descripción de file system que se mantiene. Un ejemplo que yo puedo sacar de esto era que teníamos un archivo y el archivo, cuando lo leíamos y tenía la codificación de que era de Microsoft, lo podías leer de una manera a través justamente del Notepad++, y cuando le ponías que era un archivo Linux, pues justamente ejecutaba, se veía el trasfondo muy bajo, pero de alguna manera tenía esa codificación. Entonces tiene que ser coherente, tiene que ser un backup, tienes que validar que sea del mismo peso, tienes que tener muchos temas en consideración de dónde estás haciendo este backup, porque si no, si lo llegas a necesitar, subir ese backup, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no fueron guardadas bajo las condiciones que justamente necesitabas para poder utilizarlo luego. Y bueno, tiene que ser inmutable, que no debe cambiar. Una vez que tú generas un archival storage, un snapshot o un backup, ese backup nadie más puede tocarlo, ¿sí? Y por eso existen pues dos maneras de hacer backup a nivel de base de datos, que uno es el full, donde tú sacas un backup todos los días de la base de datos completa, ¿sí? Y mañana sacas de nuevo el backup full. Cuando esto es difícil, cuando tu base de datos está en los que más de 10 teras, ¿sí? Ya es difícil. O tal vez si no tienes la tecnología, no tienes los recursos, si ya tienes 5 o 6 teras, pues ya es muy difícil. Igualmente, pues está el otro, que es incremental. A partir de un backup full, que por lo general es cuando son la base de datos grandes, empiezas a hacer los backups incrementales. Entonces, por ejemplo, los días sábados a las 12 de la noche o a las 11 de la noche se empieza a hacer el backup full. Y los días de semana, como tampoco puedes perder los datos, pues entonces vas haciendo el incremental. Pero ninguno le cae encima al otro. Así que vas a tener una versión de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, viernes. En tal caso suceda algo, la reconstrucción para de nuevo tener tu base de datos, entonces va a ser que tienes que subir tu backup principal, y luego vas a tener que ir subiendo los backups tal cual como fueron dándose. El día
domingo, del día lunes, del día martes, del día miércoles. ¿Por qué? Porque esos archivos no, una vez generado por el manejador de base de datos, pues no puede ser modificado, porque si no, no va a poder subir igualmente. Bueno, hasta ahí es mi parte. Sigue el siguiente compañero. ¿Cómo están? Otra vez me toca a mí. Dirán por qué expone tanto este espeso. Pero bueno, un ratito, déjenme poner. Ok, continuando con el tópico de Data Flow a través de servicios, esta vez vamos a tocar dos modos de pasar servicios por REST APIs y RPC. En el caso de REST APIs, la más conocida, bueno, un ejemplo es el Spring Boot que ustedes ya conocen. Esto, como ustedes saben, responde a una respuesta servidor delimitada por la petición en el URL. Puede ser de tipo GET, tipo POST, un tipo PUG o delete. Hay más métodos, sí, pero estos son los 4 más populares y hasta a veces se puede hacer sistemas solamente con esos. Pero bueno, ustedes dirán, las REST APIs tienen un límite a la hora de devolver data y por eso a veces se utiliza lo que es la paginación. Pero existen también modelos de REST APIs que te permiten traer más data. Este es el caso de una librería o un framework llamado OData. OData te permite escalar grandes volúmenes de información a través de REST APIs. Obviamente también requiere que detrás del OData haya una infraestructura. Siempre hay que ser conscientes en eso. Es parte de la escalabilidad, uno de los fundamentos de nuestro libro. Que, bueno, a algo más, que a algo más esté dando soporte a este REST API. Un ratito, disculpen. Gracias por silenciar. Y bueno, los REST APIs no son la única manera de pedir información dentro de las redes. También existen los RPC o lo que significa sus siglas, Remote Process Call o llamada remota de proceso. En este caso, funciona igual que digamos el modelo cliente-servidor, pero uno hace una petición y este tiene una respuesta, pero esta se ejecuta dentro del mismo servidor y ese mismo servidor hace todo un flujo para enviar la información. En este caso puede ser la ejecución de un procedimiento almacenado o también puede ser la ejecución remota de un archivo en bash, un script bash. Como podemos ver, tiene diferentes partes. El programa cliente es lo que nosotros podríamos decir la interfaz. Dentro de ahí viene su capa de datos y luego de ahí viene ya el módulo comunicación. Una de las maneras de implementar un RPC es lo que yo mencioné slides más arriba, que es el Apache Thrift, que es para enviar las peticiones a diferentes servidores. Siempre se tiene esta arquitectura de cliente-servidor o digamos de respuesta a petición, ya que después de todo algo no se puede lanzar sin que haya una petición. Continuando con esto, venimos a algo que también se explicó más adelante, que son lo que es los message brokers. Hicimos una mención, pero ya en esta parte del capítulo hacen más énfasis, que viene a ser una de las principales herramientas para mantener, digamos, una de las características que el libro menciona que son súper importantes, que es la continuidad del servicio, que es la continuidad y la integridad, ya que Apache Kafka funciona de esa manera, siendo la arquitectura más usada para este tipo de bases de información. Luego, el libro en esta parte menciona que esta arquitectura, que estas herramientas tienen que estar puestas sobre una arquitectura en específico. En este caso, la arquitectura distribuida más famosa que tenemos es la de la maestro esclavo, donde un solo maestro, un nodo maestro dirige a los demás, aunque también se puede recibir un nodo edge, pero este serviría de entrada para el clúster.
Y bueno, en este caso tenemos a la más popular, que es Apache Kafka, que Apache Kafka trae la información por un producer, lo guarda en un broker y esta es consumida al final. Esto que nos permite comunicación entre diferentes servicios que son de repente diferentes tipos de sistemas. Uno es un Unix, otro es un Windows, otro es un Linux, uno es un Unix, de repente hasta, bueno, un Apache, digo, un REFCAG. Eso es lo que nos permite este tipo de información, que se pueda pasar la información entre un sistema a otro sin importar el lenguaje. Suena como Java, codifica una vez, ejecútalo donde tú quieras, pero sí o sí tienes que instalar los binarios de Java, si no igual la máquina virtual no te lo ejecuta. Bueno, hasta acá llega el capítulo 4 de hoy. Muchas gracias por visualizarlos. Muy bien, entonces llega la ronda de preguntas, consultas de la audiencia. Acá está. Muy ¿O bien. quisieran complementar quizás algo, algún tema que se les escapó comentar durante los slides? ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Carrasco. Mucho ¿Cómo gusto, están, Jorge. compañero? Pues un saludo a todos. La verdad es que es la primera vez que yo me uno a estas sesiones. Un saludo acá desde el lado de México. Por acá lo estamos escuchando. Nada más ahí me gustaría complementar ahí en el tema de las bases de datos, de los diferentes tipos de esquemas de recuperación. Por ahí tenemos los full, como bien lo comentaba la compañera Hilda Rojas, como bien comenta, pues ahí es totalmente el respaldo de la base de datos. Tenemos también, comentaba por ahí los incrementales, como bien comenta, pues necesitamos primero que nada tener el respaldo full y después, si queremos en un punto retornar el tiempo, pues tenemos que ir aplicando los diferentes incrementales de los respaldos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos un full del día lunes, pero nos queremos recuperar, estamos ya en viernes y nos queremos recuperar a un punto miércoles, tengo que aplicar el full del lunes, martes, hasta aplicar el miércoles, ¿no? Pero tenemos otro que tenemos los diferenciales. Los diferenciales que ahí tenemos un backup full, ¿sí? Y ahí yo puedo estar generando respaldos donde a partir de ese pool yo puedo estar aplicando dichos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que al final de cuentas es un poco más, tiene una ventaja sobre los incrementales, que yo no tengo que pasar, en el ejemplo que hice, yo no tengo que pasar por el lunes, no tengo que pasar por el martes para llegar al miércoles, simplemente aplico el full del domingo e inmediatamente aplico el diferencial del miércoles y yo aquí voy a tener todas los cambios que hubo a partir del checkpoint del domingo hasta el día miércoles, ¿no? Con solamente la restauración del respaldo del día miércoles. Entonces, este es un ejemplo básicamente ejemplo de la marca de Microsoft, de SQL Server. Existen Oracle, DB2, pues son bases de datos transaccionales. Pero pues bueno, conocemos que hay diferentes tipos de respaldo, ¿no? Como lo pueden ser los documentales, caché, etc. Pero pues el ejemplo es lo que puedo complementar, ¿no? De esa parte. Bueno, hasta ahí me comenta, bueno, no, algo más que podíamos agregar. De hecho, yo he participado en muchas migraciones de ciudades de base de datos y la verdad es que los respaldos diferenciales a mí me ha ayudado bastante porque hay casos donde existen bases de datos muy transaccionales que los cambios son muy, muy continuos y son bases de datos que realmente no necesariamente son muy grandes. Y grande me refiero a 800 gigas, 900 gigas, casi entera. Pero tengo otras que son base de datos históricas que no necesariamente se están cambiando al diario los datos, pero puedo yo aplicar un full y después un diferencial y en vez de llevarme 2, 3 teras o 4 teras de información, pues nada más me llevo 150, 200 porque nada más es el cambio que hubo
desde el primer punto hasta el día que hice la migración. Ok, Jorge, muy amable eres. Renan, creo que quieres hablar. Sí, hola. Bueno, me presento. Mi nombre es Renan Huanca. Yo soy de La Paz, Bolivia, y ahorita estoy trabajando como data engineer en una empresa. Bueno, quería comentar un poquito lo de los backups, ¿no? Últimamente he notado que los backups cada vez toman más recursos, ¿no? Por ejemplo, digamos, como ahora todo está en la nube, ¿no? Entonces, y los datos ya han crecido, ya no son, digamos, como antes, ¿no? Digamos, 100, 200 megas, 500 megas, ¿no? Ya van gigas o hasta teras. Entonces, solo el proceso de backup cuesta, ¿no? Cuesta en tiempo de computación, porque tiene que haber un proceso que lea, ¿no? Los datos, ¿no? Que lo lea, que lo parsea, no es que se lo dice para enviar a otro lado, ¿no? También para volver a serializarlo y guardarlo. Entonces hay un costo de computación que ahora ya, por ejemplo, en Amazon, tiene un costo, ¿no? La computación, y también el costo de transferencia, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene que transferir un backup por ejemplo, de Estados Unidos, del East al West, transferir los datos de una región a otra también tiene un mayor costo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que ahora ya los backups son más difíciles de hacer, ¿no? Porque ya no es como antes, donde los datos eran fáciles de copiar, como en media hora se podía copiar, o en una hora los datos, ahora toma días, ¿no? Entonces, y ya es básicamente tiempo lo que tarda. Entonces, y también vi que hay una opción, por ejemplo, para evitar, digamos, la parte de, la parte de archiving, ¿no? He visto, por ejemplo, que en S3 hay un formato de tabla que se llama que es otra tabla que se llama Delta Lake, ¿no? Donde, digamos, cuando uno graba una tabla, lo puede grabar particionado por fechas, ¿no? Y según, digamos, los datos se vayan guardando día por día, ¿no? Y mes por mes, ¿no? Uno puede configurar como el retention de la tabla, por decir, yo quiero que esta tabla tenga retention time digamos, de un mes, ¿no? Un mes ¿no? O más, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Entonces, en este caso, S3 te da la opción de que pasado los digamos, ese mes, ese tiempo de retention, lo pueda colocar en un modo que se llama archive, o sí, modo archivado, ¿no? Y después, digamos, si es que no usas, digamos, de un año o tal vez 2, ya incluso se puede borrar, ¿no? Entonces, y creo que es una buena alternativa, digamos, esa forma de almacenar los datos y forma de hacer archive me parece un poco efectiva, porque uno ya evita de entrar a la base de datos y borrar, ¿no? Borrar récords que ya no uno necesita, ¿no? Porque cuando una base va creciendo, ¿no? Entonces, y cuando uno lo va necesitando, y cuando esta base los tiene índices, entonces el grabar, ¿no? Registros a la tabla cuesta más, ¿no? Porque tiene más índices que modificar, entonces cuesta más tiempo, ¿no? Entonces, pero si automáticamente se hace archive, digamos, digamos, de los files de un formato en este caso de Delta Lake, entonces ayuda mucho, ¿no? A no estar, digamos, teniendo un proceso que borre, ¿no? Los datos, ¿no? Sino que automáticamente ya, digamos, un servicio como S3 se hace como un auto archive pasado un tiempo. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Renan. Nos ha dado una manera de ahorrar nuestros costos en AWS. Me supongo que esto podemos aplicarlo a cualquier nube. Pero por ahora pasémosle, este es otro tópico para otra reunión. Y le pasamos la posta a Alexander. Por favor, coméntanos. Muy muy buenas noches con todos. Yo soy Alexander Araujo. Primera vez que participo en el grupo ahorita. Felicitar al equipo por este grupo de estudio, por lo que vienen realizando. En verdad me ha sorprendido bastante. Y yo soy de Perú. Este, Solo tengo una consulta justamente cuando estabas ahí hablando, Brian, de un capítulo a ver, es de JSON, XML y otras variantes binarias. Se mencionó ahí que de JSON es, digamos, es más importante, o es más como el que resalta más ahí. Es solo en mi duda por qué JSON es el que
resalta más, es el que mayormente se usa, es un poco más rápido, ¿no? Solamente yo tengo esta duda porque yo recién estoy entrando y estoy, digamos, el libro me lo he descargado y estoy tratando de ponerme al tanto y al día, ¿no? Para poder comprender, ¿no? El contexto del libro. Muchas gracias. Claro, claro, ok, yo te respondo, no hay problema. Bueno, ¿qué es lo que viene a significar JSON? JavaScript Object Notation, que es la manera en cual nuestros navegadores, de preferencia, digamos, Google Chrome, los más actuales, Google Chrome, Safari o el mismo Microsoft Edge, interpretan las páginas web. Entonces, nosotros desde REST APIs tenemos que enviar de esa manera la información. Ese es el porqué JSON es ahora el más popular. Dentro de las empresas, grandes empresas, te hablo de bancos, se maneja lo que es SOAC y SOAC se pasa información de manera XML. Eso ahí ya requiere otra notación. Después de todo, nosotros no somos una gran empresa, compartimos el Internet y el Internet habla por JavaScript con HTML y CSS, pero presenta la información en formato JSON. ¿Eso contesta tu pregunta, Alexander? ¿O un poquito más de profundidad? Sí, sí, está bien. Te agradezco bastante. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Alguien más que desea compartir? Muy bien, compañeros. Bueno, habiendo llegado a la parte final de la charla, nada más queda despedir, esperar que coordine con Brian, porque él es el coordinador de este grupo de Data Intensive Application. Muchas gracias, Brian. Lo has hecho genial, de verdad. Y hasta la siguiente semana. De todas maneras, mañana toca otro grupo que es Power BI y así, ¿no? Cada semana otros grupos más que ya iremos comentando en los grupos. Chao, chao. Que estén bien. Muchas gracias, de verdad, caballeros, señoritas. Chao, bye. Que